Los misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paúl. Los misterios del alma tierra. En mundoinsolitoradio.es. Aprendo que todo sigue como ayer, nada cambia, Muy buenas noches, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra. Hoy, cuarto programa, tenemos el privilegio de tener a Víctor Fabregat Tena, doctor en química, astrónomo, astrofísico por máster, responsable del Observatorio del Alto Maestrat, observatorio astronómico ubicado en Culla. Estamos en el mismo observatorio, nos queda todavía una hora larga de luz seguramente. Tenemos Peñagolosa enfrente nuestro, montaña mítica UFO de esta zona de España. Montaña que se cita en todos y cada uno de los informes de los equipos de investigaciones internacionales que relatan los avistamientos OVNI de los últimos tiempos. La vista es espectacular, tenemos incluso al fondo el Mediterráneo. Dice Víctor que se llega a ver incluso las columbretes cuando el día lo permite, por las condiciones. Muy buenas noches, Víctor. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Pachi. Gracias por invitarnos al programa. También gracias por desplazaros aquí al Observatorio Astronómico de Culla, en el Alto Maestrazgo, en este mirador, este balcón del Mediterráneo que tenemos a más de 1000 metros de altura, que, como muy bien decías, con unos paisajes preciosos de día, con el Peñagolosa, con el mar Mediterráneo. Se ve los días incluso más claros en invierno, se ve hasta el Montgó, que es provincia de Alicante, en este auténtico mirador. Y mirador de día y mirador de noche también, nuestro observatorio con nuestro telescopio que tenemos aquí a nuestras espaldas y con el que pues nos pasamos muchas noches, no solo agradables como esta noche de un lunes de julio de verano, sino también a lo largo de todos los meses del año, pues haciendo actividades de astroturismo y también de investigación. Muchas gracias, Pachi, por estar aquí con nosotros. Aprendo que todo sigue como ayer, nada cambia, Muy buenas noches, estimado esta noche profesor Víctor Fabregat. Un honor, un placer, un enorme agradecimiento primero con su consideración. Vamos a basar, si te parece, Víctor, si me permites que te tutee, vamos a basar la primera pregunta en una un pequeño relato, una pequeña reflexión que te quiero hacer y obtener tu respuesta para con ello. Entonces, abróchate los cinturones, despegamos. Esto va muy fuerte en inicio, Víctor. Salimos, despegamos. Entonces, es un caso controvertido en la historia de la ufología, interesante por ser muy mediático y por ser también la primera vez donde, vamos a decir, el contacto se daba con UFOs amigos, que conversaban de manera amigable, como vamos a ver. Quiero hablar para todos los oyentes de un tema que te avancé, quisiera también tu opinión, aunque entiendo que por tus múltiples ocupaciones y responsabilidades no hayas podido dedicarle el tiempo necesario para informarte, Víctor, pero tampoco es necesario, pero por si también nos sorprendes, también quedamos abiertos a tu respuesta. Quiero hablar, digo a los oyentes también, del caso de George Adamski, que como veremos está ligado a contactos con los ETs y este protagonista, George Adamski, también con los astrónomos del observatorio, entonces más grande del mundo, en Monte Palomar, California, Estados Unidos.
¿Quién fue George Adamski? George Adamski sirvió al ejército de los Estados Unidos de 1913 a 1916, ligado al conflicto por la Revolución Mexicana en la frontera sur de los Estados Unidos, lindando con México. Luego, en 1918, entró a formar parte de la Guardia Nacional Norteamericana, y en 1920, sin estudios, pasó a dar conferencias en 3 estados de los Estados Unidos. En 1934 fundó la Sociedad Orden Real del Tíbet, una orden mística, ocultista, esotérica, donde enseñaba teosofía, cristianismo, filosofía, también esotérico. En 1940 se fijó como camarero de Palomar Gardens, en California. Un restaurante, una cafetería montada para los turistas que iban a visitar el Monte Palomar, y él empezó a trabajar de camarero en esa cafetería. Esa cafetería montada para esos turistas que, como digo, iban a visitar el Monte Palomar, que sabes tú, Víctor, muy bien, que es donde en aquel momento ya había una red de los telescopios más importantes del mundo y donde trabajaba, por ejemplo, el señor Hubble. Conoces tú muy bien quién es el señor Hubble, nuestros oyentes también, pero Edwin Hubble era en aquel momento también, bueno, veremos luego. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyó allí mismo también el entonces mayor telescopio del mundo, el Big A, donde Hubble descubrió esa teoría que sería la fuga de las galaxias o la redshift de las galaxias, y que además fue y es la teoría base primera para fundamentar la teoría del Big Bang. Entonces, tenemos el Monte Palomar, a los mayores astrónomos y científicos y mentes más brillantes de la Tierra en la cima, y 3 kilómetros más abajo tenemos un camarero, George Adamski, trabajando en esa cafetería, y donde, como decimos, a 3 kilómetros en la cima estaban las mentes más importantes de la Tierra. Entonces, esa es la pregunta interesante, ¿verdad, oyentes? ¿Verdad, Víctor? ¿Por qué los ETs decidieron entrar en contacto con un simple camarero y no con los más prestigiosos científicos de la Tierra? Interesante, ¿verdad? Decir que esa última reflexión que sirvió también para desprestigiar a George Adamski, la de que cómo podía ser que los ETs contactaran con él y no con los científicos a 3 kilómetros, tengo que añadiros que los astrónomos, astrofísicos como Edwin Hubble eran, vamos a decir, lógicamente muy arrogantes, y cuando tuvieron que contestar a, digamos, investigadores estadounidenses en esa línea, dijeron que eso de que los ETs hubieran contactado con Adamski y no con ellos era una total tontería increíble. Digo, eran demasiado arrogantes, no podían ni contemplar eso, y sin profundizar en Adamski, que lo haremos más adelante, hoy, don Víctor Fabregat, amigo, como astrónomo astrofísico responsable de un observatorio, además de líder de comunidad por ser alcalde, ¿qué nos dices sobre tu reflexión que te merece esto que cuento? Los astrónomos decían, ¿cómo estando nosotros aquí van a hablar los ETs con un camarero y no con nosotros? Pero desde otro punto de vista, Adamski era alguien evolucionado al esoterismo, a filosofía oriental, a clima esotérico, a quizá eso abrió una puerta para que él pudiera tomar contacto y entender de otras dimensiones. Entonces, Víctor, tu reflexión a esto preparado, ¿estás preparado ya tú para, si se da el caso, en un observatorio como el vuestro del Altmaestrat y, por ejemplo, contigo? Una reflexión, Víctor, muchas gracias, salimos de la estratosfera. Bueno, Pachi, veo que sí que nos tenemos que abrochar los cinturones, salir a la estratosfera
curioso tu sonrisa cuando relatabas la historia de George Adamski y lo preguntabas a ver qué es lo que pasaba con sus vecinos, los de 3 kilómetros más arriba, los científicos, los astrofísicos. A ver, yo me tengo que poner obviamente como científico en la piel de Edwin Hubble, por supuesto, y de sus compañeros que en esa época pues estuvieron ahí en Monte Palomar, en Monte Wilson. Edwin Hubble hizo el descubrimiento de su teoría, que la publicó en el año 29, luego continuó su investigación en el Observatorio de California. Obviamente ellos nunca habían contactado con nadie. Obviamente era imposible, los astrónomos, los astrofísicos. Yo también estoy aquí en este observatorio, he pasado muchas horas, casi todas de noche, y no he visto nada raro ni con el telescopio ni sin el telescopio. Nunca he visto nada raro. Y tampoco lo vieron, obviamente, ni Hubble ni sus colegas. Según los ufólogos, lo vio Adamski unos kilómetros más abajo. Posiblemente, ahora ya pues cambiando de la piel de los astrónomos, astrofísicos, obviamente yo sí me hubieran preguntado, que ahí debajo veo una masía, que se ve ahí también unos kilómetros más abajo del observatorio. Si hubiera un vecino de esa masía me dijeras, oye, que yo he visto algo y tú no lo has visto, digo, no, yo aquí arriba no, pues a lo mejor también pensaría, hostia, qué cosa más rara. Pero poniéndonos la piel de Adamski o tuya mismo, estimado Pachi, pues la respuesta la has dado tú. Al final, pues en todas las manifestaciones y creencias religiosas, místicas, a lo largo de la historia, pues lo hemos visto pues en la Biblia, pues la sociedad que nos escucha es eminentemente cristiana, pues conocen la Biblia, los relatos de Abraham y de pues, algunos profetas o los apóstoles de Jesucristo, que eran los que tenían esas experiencias, porque se creían relativamente esa fe. Eso pasaba obviamente pues con los antiguos griegos, con los fenicios, con los babilonios, con cada cultura con su religión, obviamente pues Adamski con su creencia, una persona que fundó una orden ocultista, también muy a lo New Age, esta nueva religión de religiones, esta nueva creencia mundial que en el siglo XX pues tuvo ese auge. También en esa época pues obviamente pues pudo tener pues algún tipo de experiencia, ya sea pues real o experiencia mística o experiencia psicológica o algo que él pudo de forma digamos pues solo psíquica o natural pues tener esa relación que luego pues describió como bien tú luego comentarás. Pero obviamente pues este tipo de efectos pues se pueden mostrar en personas más decididas o más digamos que estén más aptas para o familiarizadas con un tipo de creencia o de efecto que los científicos, que nosotros pues estamos más familiarizados con lo nuestro, que es la ciencia, aunque también te tengo que decir, estimado Pachi, que la ciencia avanza a lo largo de los siglos y obviamente pues en el siglo XXI hemos explicado muchas cosas que en siglos pasados no se conocían, y posiblemente en un futuro pues la ciencia explicará más efectos, más cosas que ahora mismo son un misterio. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Muy interesante, Víctor. Muchísimas gracias. Simplemente estando muy de acuerdo con todo lo que dices, por otra parte, para profundizar un poquito y acabar de redondear esto, ya que nos haces también el grato favor de hablarnos sin miedo y de manera muy franca de este tema que no es el que tocas habitualmente, y gracias por tu franqueza para hablarnos de ufología en este inicio de programa, porque quería tocar de inicio un poquito este tema, por ser el tipo de cuestiones que abordamos en nuestro programa, fundamentalmente ufología. Entonces, simplemente para acabar de redondear un poquito eso, claro, Víctor, supongo que tú
como alguien muy especializado, como vemos en química, en astronomía, en astrofísica, que incluso tienes, siendo tan joven, un doctorado, que eres además alcalde de una comunidad, un pueblo maravilloso del Alto Maestrazgo, alguien que no has tenido mucho tiempo ni interés por la ufología, supongo que también sabes que hay una inquietud enorme en los servicios de seguridad y de inteligencia y militares en todo el mundo, de los más grandes ejércitos que sufren encuentros con tecnologías que, como tú muy bien sabes, se significan en sus canales de radio, se significan en sus radares, se significan en los radares de tierra, de una manera física, ya muy por encima de eso que nos exponías ahora, que contemplabas todo lo asociado a ufología, a algo en lo que tenía que participar una persona, una psique, y además, como exponías, muy avanzada en creencias, decías, religiosas. Entonces creo que tú también, como persona común, quisiera que, para acabar esto, que te agradezco tu franqueza para con esto, y ahora vamos a pasar a ver un poquito las características de vuestro objetivo, de vuestra lente, y de cómo son esos cursos o clases, espacios de tiempo para con un astroturismo. Pues muchísimas gracias, Víctor. Para acabar un poquito, entonces, eso que te digo, que en la sociedad preocupa de manera importante a los ejércitos, a los servicios de seguridad del territorio, y que genera casos en los que se desvían aviones, constatan, dan testimonio con pruebas físicas, como decía, ese fenómeno. Como te decía, entiendo que vosotros, observadores de lo científico para con lo astronómico, deberíais de contemplar observar al cielo, no de esa manera que está muy bien y hacéis al final metiéndoos en una habitación y viendo un punto muy lejano de una galaxia, y para estudiar eso, y al final no veis el cielo, os pasáis la vida estudiando el firmamento, pero prácticamente no es el caso, ¿verdad? Porque este observatorio, hay que decir a los oyentes que es una cápsula que se abre, es un sitio maravilloso, con una contaminación lumínica cero, que a la noche la experiencia aquí, como nos contará ahora Víctor, es a cielo abierto también, utilizando el telescopio. Pero una última reflexión sobre esto, Víctor, para yo un poco, hablaremos en otro programa de Adamski, decir a los oyentes que creía, por lo que paralelo a que estamos en un observatorio, y este caso con Adamski, y lo que creo que es importante recalcar, que gracias, Víctor, nos concedes, una última reflexión tuya sobre esto, Víctor, por favor. Pues sí, Pachi. Bueno, nosotros, aunque este observatorio es una cúpula que se abre por el medio, tenemos el 60% del cielo que se puede ver cuando la cúpula está totalmente abierta, aunque nuestro telescopio habitualmente digo, no solo cuando hacemos investigación, sino cuando hacemos astroturismo, nuestro telescopio apunta a objetos que están fuera de la atmósfera. Lo más cercano que vemos es la Luna, cuando observamos, y luego pues ya vienen los planetas del sistema solar. Especial mención a Júpiter y Saturno, que se ven esta noche y se ven preciosos, y luego pues obviamente miramos estrellas que están a varios años luz, vemos galaxias, como la galaxia Andrómeda, la más cercana, que está a 2,5 millones de años luz, pero y es la más cercana. Pachi está diciendo, madre mía, pues la más cercana, 2,5 millones de años luz está Andrómeda, la galaxia Andrómeda. No nos fijamos en efectos que están dentro de nuestra atmósfera, como dentro incluso de la troposfera, porque los aviones vuelan dentro de la troposfera, que es la capa más baja de
la atmósfera. Es cierto que los que nos dedicamos a la astronomía, incluso a la química, a la espectroscopía, pues observamos mucho más lejos. Yo no te puedo, porque no he tenido ni experiencia ni profesional, ni siquiera pues personal con ningún piloto, con nadie que se dedique al tema de la aeronáutica que haya tenido, o con nadie del ejército que haya tenido pues algún tipo de experiencia o alguna cosa rara, curiosa que haya podido, o con el tema militar, como decías. No te puedo comentar eso. Sí que obviamente lo puedo saber pues como nuestros oyentes que pueden saber que ha habido pues efectos que no se pueden explicar, pero no puedo profundizar ni puedo hablar de eso en profundidad, obviamente, porque no he tenido relación ni profesional ni personal con nadie. Sí que es cierto que nosotros miramos más allá. Lo más cerca que vemos son la lluvia de estrellas de las Perseidas, que como algunos de vosotros sabréis, y si no os lo explico ahora, pues realmente son meteoros, rocas pequeñitas que se desintegran, pero en este caso en las capas altas de la atmósfera, en la ionosfera o la exosfera, y dan lugar pues en esa descomposición a lo que es una estrella fugaz. Las capas bajas, que es la troposfera, no observamos, pero bueno, eso lo dejo para que algún día entrevistes a alguien del ejército, a algún aviador, y seguro que te puede dar también algún testimonio interesante. Yo me ciño a lo mío, y ahora pasaremos obviamente a hablar de nuestro telescopio y las actividades que hacemos aquí. Gracias, Pachi. En el mismo lugar pero gente diferente. Salgo para la calle y solo veo prepotentes. Muchísimas gracias, Víctor. Muy interesante. Te agradecemos de corazón esa valentía y esa franqueza para hablaros de eso. Mira, un tema interesante que quiero que contemos a nuestros oyentes, que es un tema que me has estado explicando antes de iniciar la entrevista, es que aquí, por ejemplo, estamos emplazados a 1000 metros, y el tipo de lente que se puede utilizar para obtener un rendimiento, vamos a decir, razonable, por algo que nos vas a explicar ahora, muy sencillito, que todos los oyentes van a escuchar, que es lo que hace que los telescopios, vamos a decir, de alta investigación, están todos a una altura superior a 4000 metros, ¿verdad, Víctor? Entonces, ¿nos explicas qué diferencia se da con la calidad en la visión? Y por ese simple motivo que los oyentes nos vas a explicar muy fácil, pero que yo quiero reconocer que no sabía, he aprendido hoy aquí contigo, y creo que a algún oyente le puede servir. ¿Nos puedes explicar eso un poco? Gracias, Víctor. Bueno, Pachi, sí, así es. De hecho, estamos ahora a 1060 metros de altura. Realmente se considera que las observaciones astronómicas de calidad a nivel profesional o a nivel científico tienen que estar por encima de la altura de 1 kilómetro, de los 1000 metros de altura. El porqué te lo he explicado antes, cuando hemos visitado el telescopio, cuando te he explicado pues que este telescopio es el más potente que puede haber a 1000 metros de altura. Bueno, era el más potente hace 10 años cuando lo instalamos. Ahora tenemos un proyecto de instalación de uno nuevo, actual, que durante los próximos 12 meses vamos a instalar aquí al lado una nueva cúpula. A medida que subimos en la atmósfera, el aire, la atmósfera, la composición de la atmósfera, que es aire, sobre todo oxígeno y nitrógeno, pues por gravedad siempre se va depositando en las capas más bajas. Es como cuando pues hacemos ese vaso de leche con colacao, que si lo dejas reposar, pues las partículas del colacao van bajando abajo. Eso pasa en la atmósfera. Realmente, en el primer kilómetro de atmósfera, en este que tenemos de aquí abajo hacia el nivel del mar, porque estamos a 1060 metros, recuerdo, pues se concentra casi el 18% de la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aquí, a 1000 metros, vemos el cielo, vemos la galaxia Andrómeda, por ejemplo, vemos la Luna, un 18% mejor que el nivel del mar. ¿Por qué? Pues porque hay un 18% menos de aire, de atmósfera, o digamos del ambiente o del medio físico por el que tiene que viajar la luz hasta que llega a la lente en nuestro telescopio. Ese efecto se multiplica cuando vamos subiendo en altura. Por ejemplo, a los 4.000, de 3 a 4.000 metros que tenemos los grandes observatorios, telescopios que están en Atacama, en Chile, a los 5.000 metros del Mauna Kea en Hawái, aquí en España, en Islas Canarias, en la isla La Palma o en Tenerife, también sobre 3.000 pocos metros, pues tenemos también los grandes telescopios. Pues ahí cada vez hay menos aire. Hay pues un 50 o 60%, hasta un 80% a los 5.000 metros de aire, de atmósfera por encima de nosotros. Eso se traduce obviamente en que cuando subimos a esa altura pues nos cuesta respirar.
nos cuesta respirar. Pues claro que nos cuesta respirar, si tenemos un porcentaje muy bajo de aire, nos cuesta respirar, pero ese efecto es bueno para la observación astronómica. Cuando subimos en altura, mejores son los telescopios. Si pusiéramos aquí a 1000 metros el telescopio que está en Mauna Kea, a 5000 metros, sería como ir con un Ferrari con esta pista que teníamos aquí, que es buena, el acceso es muy bueno, pero es una pista asfaltada y no es una autovía o un circuito de Fórmula 1, obviamente. Entonces, pues la investigación importante se hace en telescopios que ni siquiera están en la Tierra, están en órbita. El Kepler, el Hubble, son telescopios que están en órbita en satélites, y luego pues el resto de investigación importante se contrasta en grandes telescopios que están aquí en la Tierra a una altura muy elevada, a alturas de montañas por encima de los 3000 metros, y aquí a 1000 metros de altura pues tenemos telescopios con los que hacemos tareas de investigación, obviamente auxiliares de esas grandes investigaciones, que es la investigación que hacemos en este telescopio. Y sobre todo desde los últimos 4 o 5 años nos dedicamos más a las tareas de astroturismo. Afortunadamente, por programas como el vuestro, Pachi, por muchos programas también que se hacen en televisión, en radio, porque la astronomía se ha puesto de moda, porque los medios de comunicación digitales, los periódicos, incluso escritos, porque la semana pasada se cumplió 50 años de la llegada del hombre a la Luna, y porque también se habló mucho de eso, porque siempre que hay lluvia estrella se habla, y porque siempre que se descubre un exoplaneta que puede ser o de carbono o de diamante, o que podría albergar vida, obviamente estamos hablando de este caso de vida microscópica, pues se hace con los medios de comunicación. La sociedad pues cada vez tiene más afición a la astronomía, como pasó por ejemplo en los años 90 con los dinosaurios, cuando también se descubrió o se confirmó esa teoría de la desaparición de los dinosaurios, que luego podemos hablar de ella porque también tiene que ver con un efecto astronómico que fue el que dio, digamos, el impulso definitivo, la confirmación definitiva de esa teoría. Pues entonces estaban de moda los dinosaurios, porque se puso de moda, y ahora pues tenemos 25 años después de moda la astronomía. La sociedad le gusta el turismo de sensaciones, le gusta el astroturismo, y cada vez son más los visitantes que vienen también, no solo aquí en Culla, al observatorio del Alto Maestrazgo, sino en otros observatorios en otros lugares de la península, o incluso del mundo, diría, porque tenemos oyentes, creo, de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Pues es una moda, y es una moda turística enclavada dentro del turismo de sensaciones, y animo a los visitantes, a los oyentes que no han visitado nunca un centro de astroturismo, un observatorio, pues que ahora los observatorios hacemos actividades de astroturismo que les gustan a la gente, además una manera sobre todo de explicar ciencia a los más jóvenes, que también te digo, Pachi, que en este siglo XXI falta hace, porque tú eres padre y bien lo sabes. Así es. En el mismo lugar pero gente diferente. Salgo pa' la calle y solo veo prepotentes. ¿Dónde queda? Muy interesante, Víctor, muchísimas gracias. Hay que decir, ahora nos contarás un poquito cómo suele ser el programa para las personas que vienen interesándose, qué duración tiene, pero muy interesante. Decíamos que lleváis 6 años ya dando este servicio de, como dices, astroturismo de nuevas y fuertes sensaciones, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta aquí delante y mira encima en el universo, la sensación es grande, ¿verdad, Víctor? Entonces, que eso es seguro lo que probablemente de niño llamó tu interés para hoy estar aquí, yo desde ya esta posición hablando de lo que nos estás hablando. Entonces, hay que decir que lleváis 6 años y que hay un dato, yo creo que es muy importante, que es que han pasado por aquí 8.000 personas ya interesadas, y que yo todos los comentarios que veo en las diferentes páginas, que ahora nos dirás dónde los oyentes se pueden interesar para, como decía, informarse sobre los servicios, las fechas. Ahora además creo que en agosto va a haber un espectáculo que es el de la lluvia de las Perseidas, ¿verdad, Víctor? ¿Y nos puedes contar un poquito esto, Víctor, por favor? Pues sí, Pachi, así es. Nosotros tenemos abierto todo el año. Desde hace 10 años que se instaló el telescopio, empezamos con investigación, colaboramos con varias universidades y también pues con algunas agencias.
Pues hace 6 años empezamos con el astroturismo porque vimos esa necesidad en la sociedad, esa necesidad o esa oportunidad también de que la gente quería venir, no solo porque se hacía investigación aquí, no, sino para ver el telescopio, para ver qué se veía con él. Las sesiones de astroturismo sí que es cierto que son muy estacionales, obviamente a 1000 metros de altura pues refresca en los meses, incluso está refrescando ahora, Pachi, que hace un poquito de fresquito. Las noches son fresquitas, muy agradables en verano, atraen mucha gente porque son muy aptas para las sesiones de observación. Coincide este año también que en los meses de julio y agosto vemos los planetas Júpiter y Saturno que se pueden observar con el telescopio. Como muy bien decías, en el mes de agosto pues tenemos las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, la lluvia de estrellas por excelencia, que al fin y al cabo no es que sean estrellas que caen, sino como comentaba antes son meteoros que se desintegran en las capas altas de la atmósfera, pero que vemos como esas estrellas fugaces. Obviamente pues la gente le gusta mucho porque cuando viene aquí con todas las luces apagadas vemos ese cielo, los días que no hay luna, vemos ese cielo negro, ese cielo estrellado, ese cielo que se divisa la Vía Láctea perfectamente, que obviamente pues sí, yo que lo he vivido desde pequeñito porque soy de aquí, nací aquí en Culla, pues me enamoró y pues posiblemente pues por eso también me he aficionado a este turismo científico, bueno, a esta área de la ciencia, no solo la química sino también la física o la astrofísica, y es lo que queremos comunicar a la gente que viene. Las sesiones son de 2 horas de duración, ahora en esta época del año las empezamos a las 10 de la noche, de 10 a 12, si hacemos varios turnos pues empezamos un poquito más pronto, un poquito más tarde. En invierno pues empezamos, incluso en las que hacemos en diciembre empezamos a las 7 de la tarde, pero acabamos a las 9, siempre las hacemos a primera hora de la noche, porque también pues por horario del visitante, y también pues por un poco porque a esa hora tampoco hace tanto frío como a las horas centrales de la noche, y es una actividad única, diferente, porque puede venir un visitante en el mes de agosto y puede ver la luna, depende si viene un día de luna o un día de no luna, pues la verá o no la verá, pero verá un determinado cielo, que es el cielo de verano, unos planetas, que luego pues puede venir en el mes de febrero que no va a ver, verá otro cielo diferente. Al final pues es una actividad única que depende de la estación, pues ves unas cosas, unos cuerpos, ves otros cuerpos, y al final pues la actividad consiste en una primera parte de identificación de estrellas y constelaciones. Las hacemos con un puntero láser potente para que la gente lo pueda saber a qué estamos apuntando. Explicamos las constelaciones que se ven en esa época, cuáles son, las del zodiaco que se pueden ver, las constelaciones circumpolares. Siempre vemos la estrella polar, la Osa Mayor, la Osa Menor, se ven toda la época del año. A lo largo del año vemos pues podemos ver ahora no lo vemos, pero en la época más de octubre, a partir de octubre hasta abril vemos la zona del cielo de Orión, que también es preciosa. Identificamos estrellas, constelaciones, y luego ya bajamos a la cúpula, donde estamos ahora, a la plataforma donde está ubicada la cúpula, y enfocamos con el telescopio pues esos cuerpos que pueden ser cuerpos dentro de nuestro sistema solar, pues como pueden ser la luna o los planetas, y luego ya salimos en este viaje fuera del sistema solar, vemos cuerpos dentro de nuestra galaxia, pues podemos ver pues estrellas. Ahora pues nuevamente vemos la estrella Vega o la estrella de Arturo, que son estrellas muy cercanas, muy brillantes, muy interesantes. Pues vemos también cielo profundo. Estoy hablando ya de nebulosas, como la nebulosa de Orión, que se puede observar pues en los meses siguientes de verano, pues en otoño y en invierno. Ahora vemos el cúmulo globular M13, es por decir pues ejemplos de cuerpos de cielo profundo que pueden observar nuestros oyentes, los visitantes que vienen aquí al observatorio. Y luego ya salimos fuera de nuestra galaxia y observamos, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que la vamos a poder observar pues a partir de mediados de agosto, y como no también enfocamos a la Vía Láctea, que también es preciosa ver esa mancha lechosa como una neblina que se ve en el cielo nocturno aquí en Culla, en nuestro observatorio. Bueno, se ve a simple vista, pero cuando miramos con la lente, con nuestro telescopio, pues lo vemos ya directamente como una digamos mogollón de puntitos que son estrellas, todas estrellas que forman parte de esta nuestra galaxia, nuestro vecindario cósmico, que es la Vía Láctea. Es una experiencia que le gusta mucho a los visitantes, mientras que vemos un cuerpo. Por ejemplo, mientras observamos Júpiter, explicamos
características de Júpiter, cuando observamos otro cuerpo, características de ese cuerpo, hacemos una pequeña explicación muy básica de astronomía que a la gente le gusta, o como tú antes has venido, Pachi, y con 5 minutos de explicación pues te entras en este mundo y ya parece que seas un astrónomo, por lo menos que interpretas mejor. Son explicaciones, van dirigidas sobre todo a pues no a gente tan profesional, sino a gente de la calle, a cualquier persona curiosa que quiera adentrarse en una actividad turística o científica, pues en el nivel más básico. Obviamente hacemos sesiones pues para nivel más profesional, obviamente, claro que sí. También vienen estudiantes de universidades para hacer prácticas, pero las visitas principales que hacemos son para acercar este mundo de la astronomía, de la ciencia, pues a nuestros visitantes, a la gente, y que se adentre en este campo que cada vez está más de moda, y a lo largo de este siglo XXI pues más lo estará. En el mismo lugar pero gente diferente. Salgo para la calle y solo veo prepotentes. Muy interesante, Víctor. La verdad es que estoy haciendo planes. Sabes, tengo un nene con 4 años y meses, otro con 3 años. Es uno de los mejores planes en los que papi puede ir pensando. Animo a todos los oyentes a que se lo piensen. Estamos muy cerquita de Valencia, estamos al lado de Castellón, estamos a tiro de piedra de un fantástico plan para también los niños, que según Víctor nos iba contando, me parece un plan genial. Decirte, Víctor, deciros a vosotros oyentes que Víctor no nos va a decir nada. De hecho, no le voy a pedir que conteste a este comentario, pero sabed también que guarda muy celosamente la información de con qué entidades, en qué proyectos está trabajando. Víctor es alguien, yo creo, muy humilde, recuerdo doctor en química, y sabed que también hay una parte del observatorio que es, vamos a decir, secreta, y a mí me complace comunicaros que se le saca rendimiento. Hay cosas de las que Víctor incluso ni nos puede hablar en qué está investigando, en colaboración con quién. Entonces, bueno, agradecerte, Víctor. No quiero quitarte mucho más de tu preciado tiempo. Sé que ahora, enseguida, hoy tienes proyectadas, ahora nos vas a decir, para acabar, ya una serie de visitas. Hoy mismo estamos a una horita de que baje el sol. Tienes razón, aquí el aire a 1000 metros, el cambio de temperatura a esta hora se va haciendo notar. El espectáculo, estimados oyentes, es brutal. Tengo a Peñagolosa, la montaña UFO por excelencia, yo calculo 5.000 metros en línea recta delante mío. Peñagolosa, 1.800 metros de altitud, montaña UFO, veo el mar, la neblina hace que no pueda acabar de verlo claramente, pero se ve perfectamente la costa. El día está despejado, creo que hoy van a poder la visita aprovecharla. Y bueno, todo un honor, Víctor, es un placer. Te agradezco enormemente tu consideración. Te pediré más adelante si nos puedes dedicar algún tiempo para alguna vez con tus conocimientos científicos enriquecer el programa, y muchísimas gracias por tu franqueza. Y hay alguna cosita más que nos quieras decir y te emplazamos para el próximo programa. Gracias, Víctor.
Pues sí, Pachi, así es. Esta noche tenemos sesiones. Mira, tenemos un poco de todo. Tenemos primero una sesión de astroturismo, un grupo que ha reservado una hora y media para hacer una sesión pues en familia también, como tú muy bien decías, que es un plan muy bueno. El turismo principal que viene es turismo familiar, gente joven, aunque no tiene por qué venir, también viene gente más mayor, pero sobre todo el perfil es gente joven, a partir de los 24, 25 años, mucha gente con parejas con hijos, y luego pues grupos, obviamente, pues vienen a visitar el observatorio, y la verdad que todos quedan satisfechos y contentos, y además se van con un poquito más de conocimiento de este mundo, no solo astronómico, sino científico, de la ciencia, que al final, pues como decía un buen filósofo de hace unos cuantos siglos, Pachi, te gustará esta frase, decía que la magia del hoy será la ciencia del mañana. Pues así es, y también pues un poco para los oyentes, que como ya sé que no he mojado mucho, pues por lo menos algo os tengo que aportar con esta frase. Sí que es cierto que hacemos las investigaciones que hacemos no podemos divulgar pues con las entidades. Sí que es cierto que con algunas universidades otras entidades no podemos divulgar, es el secreto que decía mi querido Pachi. Ahora es cuando Pachi está ahí sonriendo, está imaginando, diciendo a ver si una de esas investigaciones es con alguna agencia militar y están mirando si hay UFOs en el Peñagolosa, porque te has pasado toda la sesión mirando el Peñagolosa. Obviamente no es así, pero sí que es así el tema, que el Peñagolosa es una montaña que enamora, tenemos muy cerquita, con unas vistas espectaculares desde aquí, y al final pues sí que te digo pues que algunas de las observaciones que se pueden hacer con telescopios a esta altura, pues porque eso lo sabe también pues muchos de nuestros oyentes, son el seguimiento de asteroides. Eso es importante, muy importante, porque al final pues aunque también pueda parecer algo descabellado, aunque en este programa pues ya nada descabellado, ¿verdad, Pachi? El peligro de que un asteroide pueda impactar con la Tierra es real. Hay protocolos, obviamente, y hay seguimientos, se hace seguimiento, y esos seguimientos pues se hacen pues obviamente con telescopios como el que tenemos aquí. Sería uno de los proyectos con el que podemos estar, pues porque se hace con muchos telescopios en una red amplia alrededor de todo el globo. Y pues sí, un poco hablando con lo de los asteroides, pues una cosa curiosa que se ha quedado también antes en el tintero. Celebramos el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Obviamente pues desde nuestro punto de vista como científicos, obviamente se llegó a la Luna hace 50 años, y se llegó a la Luna hace 50 años. En los años finales de los 70 se llegó a Marte. Obviamente no llegó una persona, pero sí que llegó un ingenio humano a Marte, a una sonda. En los años 90 se llegó con la sonda Galileo, se llegó a Júpiter y a Saturno, volvió la Cassini hasta hace poquito, y hace también un par de años pues tuvimos la noticia de que la Voyager salió del sistema solar, de los confines del sistema solar. El ser humano ha llegado muy lejos. Obviamente pues celebramos la semana pasada este 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, con también una sesión especial aquí en el observatorio. Hacemos muchas sesiones especiales siempre que hay eclipses, siempre que hay un evento astronómico como este que se puede conmemorar, o siempre que vemos que pasa algún asteroide que se puede observar, o también pues con la lluvia de estrellas. Y sí que es cierto pues que también se conmemora este mes de julio, el 25 aniversario y muchos de vosotros seguramente os acordaréis de que el asteroide Shoemaker-Levy 9 impactó contra Júpiter. Fue un auténtico espectáculo. Sí que además fue ese efecto cósmico, esa colisión también muy observada pues por telescopios como este también, porque se pudo observar con todo tipo de telescopios que podían estar a una altura considerable como es esta, para ver ese efecto. Y realmente era un asteroide no muy grande, el Shoemaker-Levy, pero hubo predicciones que decían que podía hacer pues un auténtico desfase de todas las corrientes atmosféricas de Júpiter, y al final lo que pasó fue mucho más de lo que los científicos habían predicho en el mejor de los casos. Y al final pues fue ese efecto, ese factor, esa realidad que pudimos observar empíricamente, experimentalmente, el que dijo, vale, pues sí, el asteroide que hace 65 millones de años cayó en la Tierra pudo provocar un cataclismo mundial, un cambio, o sea, un oscurecimiento de la atmósfera, un cambio de las aptitudes climáticas de la Tierra, que
que pudo desembocar a la gran extinción jurásica, que fue la que dio extinción a los dinosaurios, que hablábamos antes. Y al final pues fueron efectos astronómicos, una observación astronómica de cómo cayó un cuerpo, un asteroide en otro mundo, como fue el planeta Júpiter, el que también nos dio pistas para eventos geológicos, para eventos biológicos que pasaron en la Tierra en otros tiempos. Y al final pues es así, las ciencias todas se relacionan entre sí. Los visitantes que vienen aquí pues pueden aprender no solo de astronomía, sino de otro tipo de ciencias, y al final pues también para nuestros oyentes, para que luego no digan que no me mojo. Obviamente pues la ciencia puede explicar efectos ahora o en el futuro, y al final pues me quedo con esta frase, estimado Pachi, aunque yo soy científico de ahora, pero te digo que como decía aquel gran filósofo del siglo XVII, la magia de hoy es la ciencia del mañana. Buenas noches, amigos, y por supuesto, Pachi, me emplazo para otro programa colaborar con vosotros. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Muchísimas gracias, Víctor, muy interesante. Vamos a quedarnos con eso, le damos un pequeño repaso para despedirnos, como dices. Decías, la magia de hoy es la ciencia del mañana. Efectivamente, por eso hoy, gracias, yo quería con un científico hacer la reflexión de que me parecía importante observar al cielo también de la manera que observaba George Adamski, muy paralelo a colegas tuyos en este caso. Decir que efectivamente entiendo que la ufología es una ciencia, pero es una ciencia que todavía no se entiende por la ciencia, vamos a decir, convencional, que hoy tú fantásticamente hoy representas aquí, Víctor. Entonces, gracias por eso. Ese par de cuestiones que dices, si quieres podemos hablar un poquito. Al final hablabas, creo, decías que la sonda Galileo, y vamos a acabar con esto, creo, si no estoy equivocado, estimadísimo Víctor, que la sonda Galileo hace muy poquito que han tenido que decidir estrellarla contra una de las lunas de Saturno, porque les da miedo vamos a decir, por una contaminación de microbiología bacteriana, sembrar vida en un planeta del que somos ajenos y generar algo de lo que no somos conscientes. Entonces, eso que entiendo que también es explicación, y para redondear, de por qué los ETs no intervienen directamente, en el caso de Adamski, con los colegas científicos, las mentes más privilegiadas de la Tierra, por ser una intervención de demasiado grado, intervienen, se significan en un simple Adamski, vamos a decir, para no ser algo, una intervención tan tajante como sería, o pues lo que estamos viendo, el voluntaria o involuntariamente sembrar vida en un lugar muy alén de nuestras fronteras, con las consecuencias que eso podría originar, y paralelo a lo que estábamos viendo. Víctor, si quieres una pequeña reflexión a eso. Gracias, Víctor. Sí, Pachi, así es. Realmente es la sonda Cassini, la que creo que hace un año y pico se estrelló contra el mismo planeta Saturno. Realmente la suicidaron, se suicidó, pues cayendo en picado dentro de ese planeta gaseoso como es Saturno, pues hasta el final enviando datos de temperatura, de composición, de presión, etcétera.
Una cosa curiosa que la sonda Cassini observó y que se van a hacer nuevas misiones pues en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la ESA, pues con la NASA y otras agencias, es porque no Saturno, sino sus satélites nos desvelan pues muchos misterios. En este caso, pues incluso para la vida. Para la vida no estamos hablando de vida inteligente, obviamente, estamos hablando de vida muy simple, pero Titán, por ejemplo, el satélite más grande de Saturno, pues la Cassini, y ya se pensaba, pero la Cassini pues confirmó que Titán tiene pues todo un ciclo del metano, como el del agua que tenemos aquí. Hay nubes de metano, ríos de metano, océanos de metano, lluvia de metano. La temperatura allí es de menos 90 grados más o menos. En esa temperatura el metano se comporta como aquí el agua, en un equilibrio líquido, sólido, vapor. Y además unido que Titán tiene pues tectónica de placas, tiene calor interno, también como lo tiene la Tierra, pues se cree que es el lugar del sistema solar donde más probabilidades haya de haber vida. Obviamente vida, la definición de vida es algo que se pueda reproducir. En el caso de los seres humanos o los animales o incluso las bacterias, y en el caso de vida molecular, algo que se pueda replicar. Vida molecular es pues como una molécula, un aminoácido o algo, varios átomos juntos que se puedan replicar y crear la misma molécula. Y a partir de ahí la evolución, así nació la evolución en el planeta Tierra. Y posiblemente pues las próximas expediciones que se envíen ahí al sistema de Saturno de sus satélites pues sea para intentar buscar esa vida tan primigenia que puede empezar ahí. Obviamente seguiremos investigando con esto a lo largo de este siglo XXI, pues nos va a deparar muchas sorpresas con todo esto, y obviamente pues Pachi, un placer hablar con vosotros y que salgan temas tan interesantes como este, en el que podamos unir pues la ciencia con tu ciencia también, Pachi. Venga, buenas noches y un abrazo a todos los oyentes. En el mismo lugar pero gente diferente. Salgo para la calle y solo veo prepotentes. Muchísimas gracias, Víctor, Fabregat, Tena. Un honor. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, estimados oyentes de Mundo Insólito Radio, esperamos haya sido de vuestro interés. Volveremos a tener a Víctor Fabregat con nosotros en breve. Simplemente anunciaros el invitado de la próxima semana, una interesantísima entrevista con el presidente de GRUE, el grupo de radioaficionados ufológicos de Euskadi, director del mítico programa de radio De la Tierra al Cosmos, emitiéndose desde el año 82, Tomás Santiago Lucas, con su compañero José Barricarte, que tendremos en otra ocasión. La próxima semana tenemos a Tomás Santiago Lucas en solitario en una interesantísima entrevista y os emplazo a ello. Muy buenas noches, gracias a todas, a todos, cada una de vosotras, de vosotros, por vuestra atención. Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar, de Paul, Mundo Insólito Radio. Hasta la próxima semana, estimados oyentes. Los misterios del alma tierra. Nos adentramos en el corazón para desvelar los secretos de la Madre Gaia. Diciembre, el frío vuelve, ya te lo dije una vez, no quiero repetirme, la verdad sigue doleando. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paul. De que es imposible, mis deseos son esos, sueños distintos que buscan hacerse reales. Salgo cuando no hay nadie, llego cuando todos se han ido, estoy solo. Plácido otoño, hojas suicidas me hacen recordar todo. Me enfrento al blanco sarcófago de sueños rotos, restos de las sensaciones del pasado. Leerme como si fuera un extraño, yo soy los malditos, tuve miedo al oscuro, ahora lo soy yo. Me adapto rápido, pedí auxilio en noches de invierno, pero el frío mamá mató. Sobrevivo, que hablas de destino, si lo importante es lo que haga yo. No dependo de nadie fuera del espacio, vivo con mi Dios. Nebuko leiotik idazten diztut, espaldiko partez, urtaronetan murgilduta, sentipenak
barruko desioak aske. Preso egon ondoren, hemendik irteteko aukera. Hartu motxila eta guazen, letrak idatzuz manoa zerura. Barrutik lasai atzean negua, espaldiko eitzen oi hartzuna, espaldiko eitzen oi hartzuna. Aurrera begira egin beharrak, senare mazte aita amak, patu horri josita, nork hautsiko borratza. Ideiak buruan arpegia sutan, etorri eta idatzi momentuan, gaurko zauri begira, nor dauka errua. Nire begiak zuretan preso, ez dut aldegin nahi. Eraman ezazu janaraino, begira da batekin aski da. Arnastu begira, ez dakin orgaren, itxasoan galduta, norantzari gabe. Iparreratzak ez du, non gauden esaten, zurean sinestu, defendatu zaitez. Defendatu zaitez.